Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Camila, este es Chandler y hoy vamos a estar hablando de El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón. Antes de arrancar, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives la campanita si sabes cuando subo nuevos videos y que también vayas a seguirme a Instagram, que es Entre Páginas y Palabras, donde subo mucho contenido de libros. Bueno, este es un libro largo, es el final de la saga, así que esta reseña va a ser larguita. Vamos a tener, como siempre, una sección sin spoilers al principio y después vamos a entrar en detalle. Este libro es la conclusión de toda la historia, es la conclusión de la historia de Daniel, de Fermín, de David, de todos los personajes que ya queremos de los libros anteriores, pero el libro empieza con un personaje nuevo que es Alicia Gris. Alicia es una especie de espía, vamos a decir, detective, que la contratan para trabajar con la policía, con Vargas puntualmente, para descubrir el paradero de Mauricio Valls. Si recordamos en el libro anterior, Mauricio Valls era el asesino de Isabela Sempere y el libro anterior nos da a entender como que Daniel quería venganza. Si bien todo esto parece no tener nada que ver con nada, poco a poco todas las historias se van uniendo, obviamente. Este libro me trae sentimientos encontrados, porque por un lado, si lo analizo aislado del resto, es como que siento que es demasiado largo. Todas las partes de Alicia y Vargas se me hacen muy largas y es como que de cierta manera me hace acordar al libro 2, porque en el libro 2 también empezamos con un personaje nuevo que era David Martín, que aparentemente no tenía nada que ver con nada, pero después a lo largo de los libros es como que lo vamos conociendo a David, vemos la conexión que él tiene. En cambio con Alicia, al presentar este personaje en el último libro, es como que a mí particularmente me cuesta un poco conectar con ella, no sé, entonces todas esas partes, toda su historia de la cadera, de su adicción al alcohol y las drogas y qué sé yo, ay, me resultaban plomas, o sea, se me hacía demasiado largo. La historia está muy bien en sí, no cambiaría nada de la historia en sí, pero sí resumiría algunas partes. Pero por otro lado, es como que es imposible separar este libro del resto de la saga. Como dije, es el final de todas las historias, no queda ningún cabo suelto, todas las historias chiquitas y grandes tienen un final y eso me encanta y me parece un final perfecto, o sea, literal no le cambiaría nada. Sí, obviamente hay muchas cosas que rescato de la historia de Alicia. Por ejemplo, me gusta que de repente vemos la historia desde otro punto de vista, vemos escenas que nosotros ya habíamos visto, pero las vemos desde afuera, entonces es como que de repente se resignifican ciertas escenas que ya conocíamos y eso me encanta, pero la realidad es que yo quería volver con Fermín y Daniel y saber de ellos, o sea, recién el último 20% me volvió a súper atrapar, me encantó el final. ¿Por qué? Porque volvimos a la familia Sempere. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, la puntuación que yo le doy a este libro es un 4 estrellas, porque como dije, nada, me parece un final increíble, pero si lo analizo con el libro aislado, siento que como que tira más a un 3, porque se me hizo muy largo por momentos. Y ahora sí vamos a pasar a la sección con spoilers, así que si no leyeron el libro, vayan, léanlo y después vuelvan a ver el video. Vamos a empezar con Alicia. El libro arranca y de una nos muestra la conexión que hay entre Alicia y Fermín. Las primeras escenas me parecen increíbles cuando vemos a Fumero otra vez, que lo está ahí como torturando a Fermín. Me encanta que Fumero, o sea, murió en el libro 1 y todavía nos sigue atormentando a Fermín. Pobre, Fermín es un gato con 9 vidas, inexplicable, por suerte no le pasa nada, pero bueno, Fumero, maldito, no se muere más al final porque sigue apareciendo. Pero como decía, esas escenas me parecen increíbles, o sea, el suspenso que hay en esas primeras escenas donde Fumero se sube al barco y dice, no, acá hay una rata escondida. No, se me pone la piel de gallina. ¡Qué miedo! Increíble, me parece espectacular esas escenas. Después vemos cómo David se encuentra con Alicia y cómo, bueno, en el bombardeo ella cae en el cementerio de los libros olvidados y ahí es donde tiene el problema en la cadera. Como dije, la historia de Alicia es lo que me pareció más aburrido, pero sí hay muchas partes que rescato. Por ejemplo, en primer lugar, el vínculo que ella tenía con Vargas me encantaba. No me esperaba la muerte de Vargas. A ver, esto era una relectura para mí, pero lo leí hace muchos años y la verdad es que borré todo de mi cabeza
no me acordaba que se moría Vargas y que encima se moría de esta manera. O sea, no me puedes hacer esto. O sea, horrible esa muerte. Eso no me gustó porque siento que, como dije, me gustaba mucho el vínculo que estaban desarrollando entre Alicia y Vargas. Y siento como que Vargas la estaba empezando como a ablandar un poquito a Alicia, al igual que Fernandito. Fernandito es otra parte que rescato, me encanta ese personaje. Una parte de mí me hubiese gustado que terminara con Alicia. Siento como que el final de Alicia tiene mucho sentido por cómo era ella, porque la verdad es que había tenido una vida horrible y eso la había forzado a endurecerse y a ponerse esa coraza impenetrable. Me hubiese gustado que ella aprendiera como a abrirse más. Era como, dale, Alicia, relajá y sé feliz. Pero también siento que, bueno, tuvo un final realista porque a lo que era ella y cómo era su personalidad, nada, me hace mucho sentido. Y de todas maneras, siento que igual sí tiene un final feliz. Vemos como ella viaja por el mundo, ella se puede deshacer de Leandro, ese era su objetivo principal, era dejar ese trabajo que tenía con él, que por cierto, Leandro, otro personaje que odiamos, siempre sospeché de Leandro, ahí había algo raro. Entonces, bueno, ella logra abrirse de Leandro y terminar con esa historia, entonces de cierta manera es un final feliz y viaja por el mundo, pero también es como un final medio abierto, porque ella le manda postales a Fermín, donde se ve como la silueta de ella, pero la última postal se ve ella entrada en años sonriéndole a la cámara. Y Fermín nos dice que esa es la última postal, entonces es como que puede tener distintas interpretaciones esto. Por un lado podemos interpretar como que ella se murió o sabía que se iba a morir, capaz que estaba enferma, no sabemos, y por eso mandó esa última postal diferente. O también lo podemos tomar como de un punto más metafórico de que esa Alicia que conocimos nosotros murió y que ella finalmente se está mostrando tal cual es, está como abriéndose al mundo, ¿no? Por otro lado, también tenemos la historia de Mauricio Valls y de las hijas Mataix. Nos enteramos de que este autor había sido prisionero con Fermín y con David y que tenía una esposa, tenía 2 hijas y un día lo contratan para escribir como una biografía, autobiografía de este hombre Ubach, que era un hombre como muy adinerado, muy poderoso, y vemos a la esposa que como admira a sus hijas y de repente Mataix desaparece y las hijas desaparecen. Raro, o sea, sabemos que la secuestraron. Desde un principio sospechamos que Victoria, que es la hija de estos Ubach, tiene que ser una de esas 2 niñas. Y más adelante nos enteramos cómo Valls se había quedado con la otra, con la más chica, que era su hija Mercedes, y cómo básicamente estaba metido en todo el secuestro y la apropiación de niños, cómo hacía desaparecer a las familias y como que vendía a los niños. Al principio del libro vemos a Valls en el baile de máscaras y lo vemos obsesionado porque supuestamente está David Martín persiguiéndolo, a él recibe esa lista con los números, entonces después nos enteramos que esos números tenían que ver con esto, con los secuestros de los niños, entonces él cree que David sabe en lo que está metido y que lo está persiguiendo por eso, entonces bueno, se va con su chofer y es secuestrado, al final nos enteramos, por Victoria Ubach, que en realidad es Ariadna, y por Sanchís, que era su marido, que en realidad era como su medio hermano, era como el bastardo de Ubach. Entonces, bueno, ella básicamente se quiere vengar de Valls y también nos enteramos que ella terminó matando a sus padres, no a estos Ubach, que desde chiquita la tenían amenazada con que si no se comportaba y no se olvidaba de sus padres biológicos, iban a matar a su hermana. O sea, terrible la vida de Victoria, pobrecita. Mercedes es un personaje raro también porque si bien es adolescente grande, es como toda niñadita, pero claro, es como que creció ahí aislada del mundo, la tenían ahí escondida y claro, y la nena encima le mataron a su madre biológica en su cara, entonces claro, alto trauma tenía esa chica. Toda la historia de las hermanas Ubach me pareció súper entretenida, me mantuvo como atrapada e intrigada de principio a fin, me gustó mucho. La única parte que siento que estuvo tirada de los pelos, que me pareció rarísima, que no me la creo, no me termina de convencer, es cuando Leandro la secuestra a Victoria, que la tiene ahí como drogada, y Victoria le empieza a contar
muestra que ella había conocido a David Martín, que David la ayudó a escaparse de los Ubach y que se había enamorado de él, que habían tenido un hijo. Muy tirado de los pelos, raro me pareció. Ahí vemos también el final de David Martín, que no sabíamos si estaba vivo, si estaba muerto. Bueno, resulta que agarra el cadáver de su hijo y se mete al lago y se suicida, básicamente. Que eso sí me parece muy creíble. Me gustó saber qué fue de él, pero toda la historia con Victoria me pareció rara. Algo que disfruté muchísimo, que esto me puede hacer sonar como una muy mala persona, pero disfruté muchísimo todo el calvario que tiene que atravesar Vals. O sea, lo vemos secuestrado, al tipo le hacen cortarse su propia mano, todo muy juego del miedo. Se empieza a pudrir, se vuelve loco, queda como medio ciego ahí al final. Y yo disfruté cada segundo, me encantó. Aparte, encima que las descripciones es como que tengo sentimientos encontrados, porque por un lado era un horror, toda la descripción de los olores y un espanto, pero a la vez me fascina y lo disfruté. Lo disfruté muchísimo porque se merecía eso y más. Y me gustó mucho el momento en que vemos a David ir al cementerio, que es la última escena del libro anterior. Él encuentra el ángel que nosotros en el libro anterior pensamos que se lo había dejado David, y ahora nos enteramos que se lo dejó Alicia, cosa que me encanta, esta cosa de agarrar una escena que ya habíamos visto y de repente tiene todo un significado nuevo. Alicia le da el paradero de Vals y me encanta la reacción de Daniel porque siento que habla mucho de cómo es él, porque él quería venganza y podría haber matado a Vals, pero Daniel no era así. Entonces me gusta mucho que no lo haya matado por Daniel y por Vals también, porque Vals rogaba morir y no lo deja morir, lo deja ahí suelto, va por las calles, la gente huye de él por su olor, nadie lo reconoce, muere tirado ahí en una fosa común, sin nombre, siendo un fracasado, que era lo que era. No, me encantó, divino. ¡Mua! Lo que sí me dio lástima también de toda esta parte es que Victoria se muere, o sea, se mata y mata a su hermana también. Es como que siento que tiene sentido porque las dos estaban re piruchas, pero bueno, me dio lástima ese final porque pobre, con todo lo que habían sufrido podrían haber estado juntas. Siento como que en este libro nadie tiene un final 100% feliz, lo cual me parece muy realista porque, o sea, la realidad, la vida no es así, o sea, uno no vive feliz para siempre, ¿no? La vida es un conjunto de tragedias y felicidades y es un sub y baja. Entonces, en ese sentido me parece muy realista, pero a la vez todos los personajes son como muy tortuosos, entonces es como que decís, ay, quiero que sean felices, loco, ¿pueden ser un poquito felices? Bueno, y el protagonista del final del libro es Julián Sempere, el hijo de Daniel, y vemos cómo Julián se va a París a buscar al otro Julián, a Julián Carax, y cómo ellos terminan escribiendo toda esta historia. Al principio de la historia vemos cómo Daniel quería escribir la historia de su familia, pero como que él nunca tuvo pasta de escritor, entonces Fermín le dice, bueno, quizás Julián la termine escribiendo, y es finalmente lo que termina pasando, pero uno cree que la escribió Julián Carax, cuando en realidad la escribieron entre los dos Julianes. Lo que me mató de esta parte, obviamente, es la muerte de Juan Sempere. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Entendés? No. No era necesario. Ay, Juan Sempere es otro personaje que, esto es lo que me refiero a que necesito que sean felices. Leemos el diario de Isabela, cosa que me encantó, me encanta ver desde el punto de vista de Isabela porque es uno de mis personajes favoritos, me encanta que es un personaje súper fuerte, súper trágico también, obviamente como todos los personajes de Safón, básicamente. Y lo vemos a Juan a través de sus ojos. Primero que nos enteramos que se llama Juan. El señor Sempere tiene nombre, finalmente. Y obviamente nos enteramos la gran revelación de que Daniel es hijo de David y no de Juan. Plot twist. Esto es lo único que me acordaba de mi lectura anterior. Era el único detalle que no me había olvidado. Me gusta igual, por un lado, que David sea el padre de Daniel. Siento que nos termina de atar todas las historias. Y aparte yo shippeaba a Isabela con David. Discúlpame, pero a mí me hubiese gustado que esos dos personajes
tuviesen otro final y que terminaran juntos. Vemos a Daniel leyendo esas páginas y quemándolas. Y después tenemos esta escena donde Daniel va a la iglesia y se abraza con Juan, con su padre. Y siempre te queda como la duda de si Juan, qué tanto sabía, ¿no? O sea, yo creo que él sabía que Daniel no era su hijo biológico, porque Isabela se había escapado en un momento con David y él sabía que ahí había pasado algo y él elige no preguntar, se calla y él la acepta como es, cosa que te dan ganas de decir, Juan, te merecías más, Juan. O sea, amo a Isabela, él la amaba y la perdonó, pero me da pena. Él en realidad tiene una vida feliz, tiene a su hijo, tiene a sus nietos, tiene la librería, pero al final él dice como que nunca fue tan feliz como esos únicos 5 años que vivió con Isabela. O sea, él llegó a viejo y nunca fue tan feliz, o sea, fue feliz 5 años o nunca alcanzó ese mismo nivel de felicidad. Me parece tristísimo, pero bueno, a la vez es como que nada, siento que es realista, que la vida es así, pero se merecía más. Juan se merecía más. Como decía, nunca tenemos la confirmación de él, si él sabe 100% que Daniel no es su hijo, pero para mí lo sabe porque él tenía esta cosa de, bueno, no preguntar, de callarse las cosas, nunca lo ponía en palabras, entonces para mí lo sabe y él nunca dijo nada, porque Daniel es su hijo, él lo crió, él lo ama, entonces sintió como que no hacía falta aclararlo. Vemos que pasan los años y Julián y Carax escriben los libros. Hay una escena que me parece fascinante y acá es otra vez donde nos tenemos que sacar el sombrero con Safón, con esta cosa de la metaficción que tiene de que básicamente los libros que nosotros leímos fueron escritos por los propios personajes. O sea, es como que Safón es Julián Carax, como habíamos dicho en otros videos. Y hay una escena donde Julián Sempere le está contando a Valentina, a su novia, cómo tiene él pensado los libros, que me parece fascinante, que de hecho la quiero leer, porque es como si Safón nos estuviese diciendo cómo él creó la historia y cómo los libros deben ser leídos. Dice, el primer tomo se centraría en la historia de un lector, en este caso mi padre, y de cómo en sus años mozos descubría el mundo de los libros y por extensión la vida, a través de una novela enigmática escrita por un autor desconocido que escondía un misterio sin cuento de aquellos que sacaban la baba. Todo ello daría pie de un plumazo para construir una novela que combinase todos los géneros habidos y por haber. El segundo tomo relataría la macabra peripecia vital de un novelista maldito, cortesía de David Martín, que plasmaría en primera persona cómo perdía la razón y nos arrastraba en un descenso a los infiernos de su propia locura, para devenir un narrador menos fiable que el príncipe de los infiernos, que también pasearía por sus páginas. O tal vez no, porque todo era un juego en el que sería el lector el que completaría el rompecabezas y decidiría qué libro estaba leyendo. El tercer tomo, suponiendo que el lector hubiera sobrevivido a los 2 primeros y no hubiera optado por subirse de otra vía rumbo a finales felices, nos ofrecería la historia de un personaje, el personaje por excelencia y la voz de la conciencia oficial de la historia, es decir, mi tío adoptivo Fermín Romero de Torres. Su relato nos mostraría con espíritu picaresco cómo llegaba a convertirse en quien era, y sus muchas desventuras en los años más turbios del siglo revelarían las líneas que conectaban todas las partes del laberinto. La cuarta entrega, especiada con los perfumes de todas las anteriores, nos conduciría por fin al centro del misterio y nos develaría todos los enigmas de la mano de mi ángel de las tinieblas favorito, Alicia Gris. La saga contendría villanos y héroes y 1000 túneles a través de los cuales el lector podría explorar una trama caleidoscópica que semejase el espejismo de perspectivas que había descubierto con mi padre en el corazón del cementerio de los libros olvidados. Amo cómo describe el libro 2 porque básicamente nos plantea la pregunta que nos venimos haciendo hace un montón de tiempo, que es, ¿fue real o no? Y la realidad es que no hay respuesta. La respuesta la tenés vos, el lector. Sos vos el que decide si leíste una historia realista o si leíste una historia fantástica. Me gusta también mucho cómo describe el cuarto libro, porque es esta historia caleidoscópica, como dice, y también nos habla de el ángel de las tinieblas, que es Alicia, y es como que de repente
se me vino a la cabeza el personaje de Chloe, que era el personaje que escribía David Martín en La ciudad de los malditos, que era como esta femme fatal, así como letal, pero súper sexy. Yo digo, era Alicia. O sea, es como que no sé, de repente hice esa conexión y me pareció fascinante. Me encanta que toda la historia sea circular, porque en el libro 1 vemos cómo arranca Daniel buscando a Julián Carax y el último libro termina con su hijo buscando a Carax. También me encanta el detalle de la pluma, que empezó con Daniel, después la tuvo Carax y al final de la historia vuelve a los Empere. Julián, que termina trabajando en el caserón que era de los Aldaya, es como que ahí también tenemos otra conexión con el principio. Y el hecho de que Julián termina siendo un padre soltero de Alicia y al final del libro la lleva al cementerio de los libros olvidados, que es básicamente la misma escena que tenemos en el libro 1, donde Juan Sempere, un padre soltero, lleva a Daniel al cementerio. No sé, me parece hermoso. Qué final divino. Y para terminar el video quiero leer una frase que siento que resume toda la saga, que resume todo lo que la saga significa para mí. Dice, una historia no tiene principio ni fin, tan solo puertas de entrada. Una historia es un laberinto infinito de palabras, imágenes y espíritus conjurados para develarnos la verdad invisible sobre nosotros mismos. Una historia es, en definitiva, una conversación entre quien la narra y quien la escucha. Y un narrador solo puede contar hasta donde le llegue el oficio. Y un lector solo puede leer hasta donde lleva escrito en el alma. Esa es la regla maestra que sostiene todo artificio de papel y tinta, porque cuando se apagan las luces, se silencia la música y se vacía el patio de butacas, lo único que importa es el espejismo que ha quedado grabado en el teatro de la imaginación que alberga todo lector en su mente. Eso y la esperanza que todo hacedor de cuentos lleva dentro. Que el lector haya abierto su corazón a alguna de sus criaturas de papel y le haya entregado algo de sí mismo para hacerla inmortal, aunque sea solo por unos minutos. Me parece hermoso y, como dije, siento que esta historia me formó a mí como persona, como lectora, y una parte mía quedó entre sus páginas y por eso siempre va a ser inmortal para mí. Me encanta esta saga, amo Safón, y por más de que ya no esté entre nosotros, Safón va a ser inmortal gracias a sus libros y eso me parece hermoso. Así que eso fue todo por el video de hoy. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. No te olvides de suscribirte, de seguirme en Instagram y déjame en comentarios qué te pareció esta saga, qué interpretaste vos y qué significó esta saga para vos. Así que te leo en comentarios. Adiós.